Hola, soy Aquiles Digo. ¿Y yo? ¿Clara Primicia? Hola, soy Clara Primicia. ¿Y yo? Aquí les digo. Bienvenidos a una nueva edición de PAC TV, el semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Internacional de la Temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es la que mide el frío, el calor. Por ejemplo, yo ahora tengo un poquito de frío y todos más o menos sentimos lo mismo. No, yo la verdad que tengo bastante calor. Ay, que estás medio destemplado, capaz. Pero, ¿vos no tendrás fiebre? Ay, no me... Bueno, pero en general, más o menos, todos sentimos lo mismo. Por eso hoy se conmemora. Exactamente. Bueno, ahora es el momento en que Clara presenta lo que sigue. ¿No eras vos, Clara Primicia? No, lo que pasa es que... Ay, nos cambiamos yo lo y dije presentamos de también. nuevo. Bueno, Bueno, lo hacemos juntos. Bien. 1, 2, 3. ¡La banda! ¿Quién, qué y cómo fue? ¿Hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que dan. Vamos, digan dónde fue el niño que no se ve. Lo hicieron desaparecer con la urna mágica también. Es hora de preguntar, es hora de reclamar. Nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Prohibido está pensar, hablar, cantar, votar. No nos dejan ni soñar cuánto falta, cuando al fin se irán. ¿Y dónde está la libertad, la democracia y la igualdad? Nunca dejan decidir a quién queremos votar. Es hora de preguntar, es hora de reclamar. Nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Es hora de preguntar, es hora de reclamar. Nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Maravillosa la banda, impresionante. Sí, la verdad que es un privilegio tenerlos con nosotros. Hacen que se eleve la temperatura. Bueno, yo al contrario tengo un poquito de frío, pero no es culpa de ellos. No sé, es un calor terrible. Voy a bajar un poco el aire acondicionado porque no se aguanta. Ay, bien. ¿Y ahora con qué seguimos? ¿Con qué Oh, gracias. Seguimos con Marianela Posta y perfecto es poco. Ay, Qué bueno que venga Perfecto es Poco para sacarnos todas nuestras dudas, ¿no? sí, porque qué placer es cuando uno tiene una duda que alguien venga y lo conteste. Claro, para eso lo tenemos a él, para que nos responda todas nuestras preguntas. Así que vamos a ver la nota. Muchas gracias, estudio. Y nosotros estamos aquí una vez más con Perfecto es Poco, nuestro especialista en todo. No me presenté. Mi nombre es Marianela Posta. ¿Cómo lo supo? Lo tiene escrito acá. Es verdad. Bueno, hoy lo convocamos porque queremos saber todo sobre gastronomía. geografía. Vamos a aprender cómo comer un buen geografía. Y la primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿no era ¿en qué gastronomía? provincia queda y cuántos metros tiene nuestra famosa montaña argentina, el Aconcagua? La Aconcagua. El Aconcagua es una montaña, digamos, que se puede decir que es una montaña que es una montaña. Claro, es una montaña. Pero no solamente, sino que... Chicos, los celulares otra vez, por favor. Estamos aquí con el especialista, él tiene... Hola. Es el especialista. Hola, Un sí, segundito, sí, no perfecto. pasa nada. Perfecto. No, pero posta. Marianela Posta. Ok, ya le paso. Sí, para usted. ¿Hola? Hola. No escucho. ¿Será que no tiene? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ya tengo la Hola. respuesta.
Bueno, se cortó. La señal. Fíjese que el Aconcagua es una montaña ubicada íntegramente en la provincia de Mendoza y tiene una altitud de 6.960,8 metros sobre el nivel del mar y es el pico más elevado de los hemisferios sur y occidental. Es impresionante todo lo que sabe nuestro especialista. Bueno, y ya que lo tengo acá, aprovecho Muchas para gracias por- preguntarle, ¿cuántos son los habitantes de la República Argentina? Y somos un montón. Somos, me imagino. Claro, muchísimos. Nada más que cuestión... Uy, tiene los cordones desatados. Ay. Tengo la respuesta. No tenía los cordones desatados. Una ilusión. Argentina cerró el 2013 con una población de 41.446.246 habitantes, lo que nos da un incremento de 359.319 personas respecto de 2012. Es impresionante, él lo sabe todo, no deja de sorprendernos, así que vamos a aprovechar para hacer una preguntita más. ¿Cuáles son las provincias que componen el litoral argentino? El litoral, y es hermoso, el litoral argentino Ay, es hermoso. es de lo más lindo que tiene la Argentina. Sí. ¿No? ¿Usted estuvo comiendo ensalada? No. Ah, porque tiene un poquito acá en el... Ay, perdón. Debe tener una remolacha, algo del... Tengo la respuesta. Sí, dígame. El litoral argentino está compuesto por las siguientes provincias: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe. Bueno, fue un placer tenerlo de nuevo aquí con nosotros, especialista. Siempre es maravilloso que nos acompañe. Y bueno, volvemos al estudio. Esto fue todo Marianela Posta para PAC TV. Muchas Hasta- gracias. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Volvemos al estudio. Chao, chis. Bueno, perfecto, es poco, ¿eh? ¡Ay, maravilloso! Pero Perfecto es poco, ¿no nos podría decir cómo solucionar el problema del aire acondicionado? Claro, porque tenés calor. Tenés muy caluroso. Tenés tibiecito. Tenés natural ambiente. Tenés más frío. Pero este frío en el que quedó trabado el aire acondicionado es el frío polar de la base Malambio de la Antártida. Porque sí, pero ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Seguimos con ¿Con qué? Con la... con la agenda de las cosas de la semana. Llega la agenda de PAC TV para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. ¡Atención! Un 27 de abril, pero de 1857, hace 158 años, se inauguraba el fabuloso Teatro Colón. Si no fueron nunca, Se los recomiendo. es uno de los 5 mejores teatros del mundo. Y además de figuras reconocidas internacionalmente, es sede del ballet, coro y orquesta estable del Teatro Colón y de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Pedile a tu escuela que te lleve. ¡Busquen la pelotita! ¡Busquen! Hoy tuve que traer a mis mascotas al trabajo porque no se querían quedar solas. Desde que se enteraron que cada 29 de abril es el Día del Animal, ahora ese día me piden cosas. Llévame a la plaza, llévame a pasear, jugá conmigo. ¿Y cómo decirles que no? Son tan lindos los animales. Y hay que cuidarlos. Por eso se declaró el 29 de abril Día del Animal, para recordarnos que debemos protegerlos, así como impedir su maltrato y su caza. Sí, dame la pelotita, dale que te la tiro otra vez. Y atención, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo. En casi todo el mundo ese día es feriado y no se trabaja, y es aprovechado por los trabajadores para realizar reivindicaciones sociales y laborales. A través de los años, los trabajadores han luchado mucho por conseguir los derechos que los protegen, por lo que este 1 de mayo será un gran día para celebrarlo.
Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Qué interesante la agenda de esta semana, ¿eh? Ay, sí. Muy interesante. Pero más interesante es que... Mira, me parece que se está yendo el frío. Sí, arreglaron el aire acondicionado, ¿no? Ay, sí. Así que bueno. Pero ahora entonces, pasada la agenda, podemos seguir con el programa. Sí, vamos a seguir con un hombre que desafía los límites. Sí, alguien que nos sorprende todos los días con sus hazañas, sus proezas, trascendiendo los límites. Sí, las alturas, todo. Nunca sabemos con qué va a venir, pero seguro nos va a sorprender. Porque él es el anti-récord. Él que siempre tiene algo nuevo para mostrarnos por allá. ¿Por allá? Sí. Bien, vamos a presentar al anti-récord. El noruego Carl Van Christensen es quien goza del récord mundial al mayor levantamiento de peso. 485 kilogramos, aproximadamente lo que pesa un bebé elefante. Pero aquí, en directo, quizás seamos testigos de cómo se rompe, crash, una nueva marca. Con ustedes, el anti-récord. ¿Cómo está? Bien. ¿Está preparado para establecer una nueva marca? Sí. Perdón, ¿por qué habla tan poco? Porque no quiero resultar pesado. Está muy bien, está muy bien. Bueno, antes de ir a la acción, nos gustaría saber cómo han sido sus inicios de levantamiento de peso. Bueno, yo de chico era el que levantaba la mesa en mi familia. El que se levantaba más temprano. Claro. Y el que levantaba el ánimo en mi familia. ¡Ay, qué alentador! Pero bueno, basta de palabras porque llegó el momento de la verdad. Le pedimos que tome posición. Recuerden que el récord mundial de levantamiento de peso es de 485 kilogramos. ¿Podrá el anti-récord establecer una nueva marca? Veamos. Se sitúa junto a la mesa. Estudia la pesa. ¿Cuál será la mejor manera de agarrarla? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasará por su cabeza en este momento? ¿Qué es esto? Talco. Claro, muy inteligente. Se suministra talco en las manos para que no se resbale la pesa. ¿Y ahora? Ahora sí, estamos listos. El comienzo es inminente. Vamos. ¿Preparados? ¿Listo? Anti-récord. El primer intento. ¿Podrá llevarlo a cabo? ¡Ya casi estamos cerca! ¡Solamente un poco más! ¡Sorprendente! ¡Realmente alucinante! El anti-récord logró establecer una nueva marca. ¡Ay, el anti-récord! Por el levantamiento de la menor cantidad de peso. 0,000000001 kilogramo. ¡Ay! Veamos la repetición. Y ahora, por favor, queremos ver un primer plano de su rostro cuando levanta la pesa. Es realmente espeluznante. Bueno, ¿algunas palabras? Estoy un poco mareado, veo estrellitas por todos lados. Por arriba de su cabeza, por arriba de las mías. Bueno, al parecer, nuestro anti-récord está un poco cansado por todo el esfuerzo que ha llevado a cabo. Así que lo dejaremos descansar y nosotros nos despedimos hasta el próximo anti-récord. Estoy bien en casa, familia, estoy bien. Un poquito mareado nada más. Ay, Aquiles, qué asombroso el anti-récord. Sí, qué caluroso, asombroso. Pero hablando de eso, te traje... Ay, unas hojotas, qué bueno, y me combinan con el moño. No,
Pero bueno, usalas porque la verdad que está re pesado. Ay, ni me digas. ¿Pero qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Vamos a ver qué viene ahora. Bueno. Una ráfaga de... ¡Video! Sí, de los lo que chicos. más nos gusta, lo más importante. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. ¡Ay! Había una vez una bruja en el campo que se encontró con un muerto. Le daba mucha pena y lo convirtió en cocodrilo. Y amaneció. Y la bruja no solía estar en la luz. La bruja se quema. Pero el cocodrilo dijo que sí. Bueno, ahí te ayudo. El cocodrilo la agarró con la boca y la llevó al hospital. Y después se volvió. Y la bruja murió. Y la fueron a enterrar. Y el cocodrilo se fue a llorar. Y le salían las lágrimas por el aire. Oh, bueno, qué buenos los videos de los chicos, la verdad, impresionantes. ¿No te parece, Clara? Impresionante los videos de los chicos. ¿Pero qué haces tan abrigada, Clara, con el calor que hace? ¿Eh? ¿Qué haces con tanto abrigo, con el calor que hace? Sí, me gustaron mucho, lo acabo de decir. ¿Qué haces con tanto abrigo? Me hace un frío que no te puedo ni explicar. Pero si no, si hace un calor te... Oh, no, pero qué frío que hace acá. Pero esto es una locura. ¿Hace calor acá? Claro, mira. Sí, acá va. Ay, esto solamente pasa en ¡pac! TV. La verdad. Bueno, increíble. ¿Pero qué vamos a presentar ahora? Y ahora vamos con la programación. ¿Qué? Que la programación del canal. Ay, vamos con los adelantos de la programación de Paca Paca. Ahí está. Así pueden subir un poquito. Chicas, chicos, tenemos algo muy importante que contarles. Paca Paca estrena su primer cuento interactivo. Sí, un cuento para leer y jugar en el celular y en la tableta. Un cuento para disfrutar una y otra vez, llevar a todos lados y jugar en cualquier momento. ¿Quieren saber cómo se llama? Piedra Libre Media Luna. Tiene juegos, aventuras, un escondite secreto y muchas, muchas sorpresas. ¿Sabían que Media Luna tiene un nuevo sitio web? Con videos, canciones, dibujos, adornos de cumpleaños y mucho más.
y 3 juegos nuevos para armar juntos una fiesta, recorrer un laberinto y descubrir amigos en la selva. ¡Los esperamos! ¡Ay, qué increíble la programación! Ay, sí, pero lo que está pasando en nuestro programa es el colmo. Tengo mucho frío en la cabeza y mucho calor en el cuerpo. Ay, ¿sabés que a mí me pasa lo mismo? Es de no creer. Ay, me parece que la temperatura está atentando con que continuemos con nuestro semanario. No. Aunque llueva, nieve o truene, nosotros vamos a seguir acá, firmes. Sí, pero por ese ruido me parece que es mejor que vayamos a escuchar el pronóstico. Ah, buena idea, dale. Vamos. Y llegó mi momento favorito en PAC TV porque tenemos al meteorólogo más divertido, elegante e inteligente de todos los canales. Le damos la bienvenida a... ¿Dónde? ¿Cómo que aprovechó el día soleado para salir a pasear? Pero... Como les decía, tenemos al meteorólogo más aburrido, salamón, mala onda de todos los canales, que por suerte no vino, y yo les voy a decir el clima de la semana. Bien, así que... Como veremos aquí, podemos analizar en el gráfico, vamos a tener lo que, bueno, vulgarmente podemos decir, un día muy bonito en todo el país. Hasta que, bueno, en la zona de Entre Ríos, una nube caprichosa va a querer amargar el día, pero como los soles son compañeros, se van a iluminar desde sus zonas hasta que en el norte también otra nube caprichosa diga, no, va a ser nublado. Y entonces el sol del sur mantenga los rayos hasta que otra nube venga y diga, no, va a ser nublado, y los soles se corran y las nubes lo vuelvan a tapar, y los soles se corran y las nubes lo vuelvan a tapar, y esto se convierte en un juego cibernético. Y entonces las nubes van a empezar a perseguir a los soles que se escapan de ellos para que el día sea nublado, y ellos quieren que sea soleado, pero de pronto se van a empezar a plantear y de repente los soles van a ganar a las nubes, lo cual va a generar que el día esté precioso. Uf. Bien, y este es el pronóstico en PAC TV. Bueno, estuve hablando seriamente con el clima y me parece que se resolvieron los problemas de la temperatura. Ay, no me digas. Te digo. Lo siento. ¡Tarán! Me siento genial. Ay, me siento. Ay, qué bien, ¿no? Maravilloso. Así que ahora estamos listos para despedir el programa. Ay, ¿ya termina? Y sí, hoy hemos llegado a otro final de esta edición de PAC TV, nuestro semanario de noticias. Yo soy Aquí Les Digo. Y yo, Clara Porque bueno. Yo soy Clara Primicia. Y yo, Aquí Les Digo. Y nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Vamos con la banda. ¡Chao! A ver, chicos. Después de cruzar el mar, ida y vuelta desde Europa, decidiste que tu espada por toda América iba a pelear. Un día te vimos llegar, bajando la cordillera, nos contagiaste el coraje y los deseos de libertad.